porque aún en medio del silencio, aún en medio de la espera, aún en medio de la tormenta, Dios sigue contigo y Él tiene el control. De las tormentas más difíciles de la vida, existe una promesa que ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. Una promesa que ha dado fuerza a quienes estaban cansados, esperanza a quienes estaban a punto de rendirse y paz a quienes sentían que todo se derrumbaba a su alrededor. La promesa es sencilla, pero profundamente poderosa. Dios nunca te dejará ni te abandonará. Detente un momento y piensa en eso. No dice que nunca enfrentarás problemas. No dice que nunca atravesarás tormentas. No dice que la vida será fácil. Lo que promete es algo aún más importante, que nunca tendrás que enfrentar esas tormentas solo. Porque una de las mayores mentiras que el miedo intenta hacernos creer es que estamos solos, que nadie entiende nuestro dolor, que nadie conoce nuestras luchas, que nadie ve nuestras lágrimas. Pero Dios sí las ve. Él conoce cada batalla que estás enfrentando. Conoce cada preocupación que guardas en silencio. Conoce cada pensamiento que te roba la paz durante la noche. Y aún así permanece contigo, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo ves, incluso cuando el silencio parece llenar cada rincón de tu vida. Piensa en los momentos más difíciles que has vivido. Seguramente hubo instantes en los que pensaste que no podrías soportarlo. Momentos en los que el dolor parecía demasiado grande. Momentos en los que no encontrabas salida. Sin embargo, Dios estuvo ahí, quizá no de la manera que esperabas, quizá no en el momento que deseabas, pero estuvo ahí, sosteniéndote cuando no tenías fuerzas, protegiéndote cuando no te dabas cuenta, guiándote incluso cuando no podías ver el camino. Y si estuvo contigo entonces, también está contigo ahora. Porque Dios no cambia, su amor no cambia, su fidelidad no cambia, su presencia no cambia. Lo único que cambia son las circunstancias que nos rodean. Por eso es tan importante no construir nuestra paz sobre circunstancias temporales. Si tu paz depende de que todo salga bien, siempre vivirás preocupado. Si tu paz depende de las personas, siempre tendrás miedo de perderlas. Si tu paz depende del dinero, siempre temerás que no sea suficiente. Pero cuando tu paz depende de Dios, descubres algo extraordinario. Descubres una paz que permanece incluso en medio de las tormentas. Una paz que no depende de los resultados. Una paz que no depende de las noticias. Una paz que no depende de las opiniones de los demás. Porque nace de la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Y aquí hay algo que muchas personas necesitan escuchar. Dios no está preparando solamente una solución para tu problema. También está preparando una transformación dentro de ti. Porque a veces el mayor milagro no es el cambio de circunstancias. A veces el mayor milagro es la persona en la que te conviertes durante el proceso. Una persona más fuerte, más sabia, más paciente, más cercana a Dios, más consciente de que no necesita cargar sola con el peso del mundo. Hay preguntas que nacen en los momentos más difíciles de la vida. Preguntas que nadie quiere hacerse. Preguntas que aparecen cuando las lágrimas ya no salen, cuando las fuerzas se terminan, cuando el corazón está cansado de esperar. Y una de esas preguntas es esta: ¿por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesito? Quizá tú mismo te la has hecho. Tal vez has orado durante días, durante semanas, durante meses, y nada parece cambiar. Le has pedido a Dios una respuesta, una señal, una puerta abierta, un milagro, y lo único que has recibido es silencio. Mientras tanto, los problemas siguen creciendo. Las preocupaciones no desaparecen, las cuentas siguen llegando, la enfermedad continúa, la tristeza permanece y comienzas a preguntarte si Dios realmente te escucha. Si alguna vez has sentido eso, quiero que escuches este mensaje hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar para siempre la manera en que interpretas los momentos más difíciles de tu vida. Déjame decirte algo desde el principio. El silencio de Dios no significa que Dios te haya abandonado, y tampoco significa que Dios se haya olvidado de ti. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Muchas veces Dios guarda silencio porque está trabajando en algo que todavía no puedes ver. Piensa por un momento en José. José tenía sueños, sueños grandes, sueños que venían de Dios, pero un día sus propios hermanos lo traicionaron. Lo vendieron como esclavo. Lo separaron de su familia, le quitaron todo. Y si alguien hubiera observado,
La vida de José en ese momento habría llegado a una conclusión muy simple. Dios lo abandonó, pero la verdad era otra. Dios estaba trabajando. Mientras José sufría, Dios estaba preparando el camino. Mientras José lloraba, Dios estaba construyendo un propósito. Mientras José esperaba respuestas, Dios estaba acomodando piezas que él no podía ver. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora mismo. Porque hay cosas que solo tienen sentido cuando miramos hacia atrás. Hay puertas que agradecemos que nunca se abrieron. Hay personas que agradecemos que se hayan ido. Hay retrasos que terminaron convirtiéndose en bendiciones, pero cuando estamos en medio del proceso, no podemos verlo. Solo vemos el dolor, solo vemos la espera, solo vemos el silencio. Y por eso sufrimos, porque confundimos el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Pero son cosas completamente distintas. Dios puede estar en silencio y seguir trabajando. Dios puede parecer distante y seguir cuidándote. Dios puede no responder inmediatamente y aún así estar preparando algo mejor de lo que imaginas. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si Dios respondiera inmediatamente cada una de nuestras oraciones? ¿Qué pasaría si recibieras todo lo que pides exactamente cuando lo pides? La mayoría de las veces terminaríamos dañándonos sin darnos cuenta, porque nosotros vemos el presente, pero Dios ve el futuro. Nosotros vemos el problema de hoy. Dios ve las consecuencias de mañana. Nosotros vemos una puerta cerrada. Dios ve el peligro detrás de esa puerta. Y muchas veces, aquello que interpretamos como rechazo es en realidad protección. Aquello que interpretamos como demora es preparación. Aquello que interpretamos como abandono es dirección. Por eso la fe se vuelve tan importante, porque la fe comienza precisamente donde terminan las explicaciones. Es fácil confiar cuando todo va bien. Es fácil creer cuando llegan las bendiciones. Es fácil tener esperanza cuando los resultados aparecen rápido. Pero la verdadera fe nace cuando no entiendes lo que está pasando y aún así decides confiar. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte antes de continuar. ¿Y si el silencio que tanto te duele es exactamente el lugar donde Dios está formando la persona que necesitas convertirte? Porque en los próximos minutos descubrirás algo que muy pocas personas comprenden. Descubrirás por qué Dios permite ciertos tiempos de espera, por qué algunas respuestas tardan más de lo que imaginamos, y cómo encontrar paz incluso cuando parece que el cielo permanece en silencio. Quédate hasta el final, porque la historia que estás viviendo todavía no termina, y lo que hoy parece un final puede ser solamente el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginas. Hay algo que pocas personas entienden sobre los tiempos de espera. La mayoría cree que esperar significa que nada está ocurriendo. Pero en el reino de Dios, la espera casi siempre significa preparación. Mientras tú piensas que todo está detenido, Dios sigue trabajando. Mientras tú miras el reloj, Dios está moviendo circunstancias. Mientras tú te preguntas por qué tarda tanto, Dios está acomodando cosas que todavía no puedes ver. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque permiten que el silencio destruya su confianza. Empiezan a pensar que Dios ya no escucha, que Dios ya no responde, que Dios ya no se interesa por sus problemas. Pero la Biblia está llena de historias que demuestran exactamente lo contrario. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo. Le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, pasaron años, y después más años, y después todavía más años. Cada día parecía igual al anterior. Cada mañana despertaba sin ver cumplida la promesa. Imagínate lo difícil que debió ser escuchar una promesa de Dios y no ver resultados inmediatos. Seguramente hubo momentos en los que se preguntó si realmente sucedería. Seguramente hubo noches en las que la duda quiso entrar en su corazón. Pero Dios no había olvidado su promesa. Dios estaba trabajando en el tiempo correcto. Y cuando llegó el momento indicado, lo que parecía imposible ocurrió. Porque Dios nunca llega tarde. Dios llega exactamente cuando debe llegar. Y quizá esta es una palabra que necesitas escuchar hoy. Porque muchas veces queremos que Dios actúe según nuestro calendario. Queremos respuestas rápidas. Queremos soluciones inmediatas. Queremos entenderlo todo ahora mismo. Pero Dios ve mucho más lejos de lo que nosotros podemos ver. Él conoce cosas que todavía no han ocurrido. Él conoce personas que aún no han llegado a tu vida.
Él conoce oportunidades que todavía no existen. Él conoce peligros que tú ni siquiera imaginas. Por eso hay ocasiones en las que su respuesta es esperar. No porque quiera verte sufrir, no porque disfrute tu dolor, sino porque te ama demasiado para darte algo antes de tiempo. Piensa en un agricultor. Él siembra una semilla, la coloca bajo tierra y después espera. No se desespera al día siguiente porque no ve frutos. No abandona el campo porque aún no hay cosecha. Él entiende que hay procesos invisibles ocurriendo debajo de la superficie. Y algo parecido sucede con la obra de Dios en tu vida. Hay procesos que no puedes ver. Hay cambios que están ocurriendo en silencio. Hay puertas que se están preparando. Hay personas que Dios está moviendo. Hay bendiciones que están creciendo bajo la tierra mientras tú piensas que nada está pasando. Pero aquí aparece un enemigo muy peligroso: la desesperación. Porque cuando la desesperación entra en el corazón, comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Queremos abrir puertas que Dios cerró. Queremos correr cuando Dios nos pidió esperar. Queremos controlar situaciones que deberían estar en las manos de Dios. Y es precisamente ahí donde muchas personas pierden la paz, porque dejan de confiar y comienzan a luchar solos. Sin embargo, quiero que escuches esto con atención. No necesitas tener todas las respuestas para seguir avanzando. No necesitas entender todo el plan para confiar en Dios. No necesitas conocer el final de la historia para creer que Dios sigue escribiéndola. La fe no consiste en ver. La fe consiste en confiar incluso cuando todavía no puedes ver. Y eso fue exactamente lo que hicieron los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Caminaron sin entenderlo todo. Confiaron sin tener todas las respuestas. Avanzaron sin conocer cada detalle. Y descubrieron que Dios era fiel una y otra vez. Quizá hoy tú también estás atravesando una etapa de incertidumbre. Quizá hay preguntas que siguen sin respuesta. Quizá hay situaciones que parecen no cambiar. Pero quiero recordarte algo. El mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con José, el mismo Dios que estuvo con David, sigue estando contigo hoy. Y aunque no puedas verlo, aunque no puedas sentirlo, aunque parezca que guarda silencio, Él continúa trabajando. Porque el silencio de Dios no es el final de tu historia. Muchas veces es simplemente el lugar donde Dios está preparando el milagro que cambiará tu vida. Y en la siguiente parte descubrirás una verdad que transformó la vida de David en uno de sus momentos más oscuros. Una verdad que puede ayudarte a recuperar la paz, incluso cuando todo parece estar en contra. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en contra de nosotros. Momentos en los que los problemas llegan uno tras otro. Momentos en los que intentamos mantenernos fuertes, pero por dentro sentimos que estamos a punto de rompernos. Y fue precisamente en uno de esos momentos cuando David descubrió una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. David no siempre fue rey. Antes de las victorias, antes del reconocimiento, antes de las bendiciones, hubo etapas de dolor, miedo e incertidumbre. Hubo noches en las que tuvo que esconderse. Hubo días en los que fue perseguido. Hubo momentos en los que parecía que todo lo que Dios le había prometido estaba desapareciendo frente a sus ojos. Imagínate lo difícil que debió ser. Dios le había prometido un futuro extraordinario, pero la realidad que estaba viviendo parecía completamente diferente. Y muchas veces nosotros vivimos exactamente lo mismo. Dios pone sueños en nuestro corazón. Dios nos da esperanza. Dios nos permite creer en algo mejor. Pero después aparecen los obstáculos. Aparecen las dificultades, aparecen las pruebas, y comenzamos a preguntarnos si realmente vamos por el camino correcto. David también enfrentó esa batalla, pero hubo algo que hizo la diferencia. En lugar de enfocarse únicamente en sus problemas, decidió recordar quién era Dios. Y aquí hay una lección poderosa, porque muchas veces nuestra paz desaparece cuando hacemos nuestros problemas más grandes que nuestro Dios. Pasamos horas pensando en lo que puede salir mal. Pasamos días preocupándonos por situaciones que todavía no ocurren. Pasamos semanas imaginando escenarios negativos y sin darnos cuenta, alimentamos nuestros temores más que nuestra fe. David entendió algo diferente. Entendió que las circunstancias cambian, pero Dios permanece. Las emociones cambian, pero Dios permanece. Los problemas cambian, pero Dios permanece. Y cuando comprendes esta verdad, algo comienza a transformarse dentro de ti. Porque la paz no nace de tener una vida perfecta. La paz nace de saber que
Dios sigue siendo el mismo incluso cuando tu mundo parece desmoronarse. Quizá hoy estás enfrentando una situación que te supera. Quizá hay algo que te preocupa desde hace semanas. Quizá llevas mucho tiempo intentando encontrar una solución. Y cuanto más lo intentas, más cansado te sientes. Si ese es tu caso, quiero que escuches atentamente. No todo depende de ti. No todo está sobre tus hombros. No tienes que cargar solo con cada problema. No tienes que resolverlo todo por tu cuenta. Hay personas que viven agotadas porque intentan controlar cosas que solamente Dios puede controlar. Intentan controlar el futuro. Intentan controlar las decisiones de otras personas. Intentan controlar circunstancias imposibles y terminan perdiendo la paz. Pero David descubrió algo diferente. Descubrió que la confianza comienza cuando soltamos aquello que nunca estuvo en nuestras manos. Y eso no significa rendirse. Significa descansar en la certeza de que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Piensa por un momento en todas las veces que sobreviviste a situaciones que creías imposibles. Piensa en todas las veces que pensaste que no podrías seguir adelante. Y sin embargo, aquí estás, todavía de pie, todavía avanzando, todavía respirando, todavía luchando. Eso no ocurrió por casualidad. La mano de Dios estuvo contigo incluso cuando no te diste cuenta. Su protección estuvo presente incluso cuando no la viste. Su gracia te sostuvo incluso cuando sentías que no podías más. Y si Dios te sostuvo en el pasado, también puede sostenerte ahora. Porque su fidelidad no cambia, su amor no cambia, su poder no cambia. Lo que cambia son las circunstancias. Por eso David aprendió a mirar más allá de sus problemas. Aprendió a levantar la mirada. Aprendió a recordar que ninguna tormenta dura para siempre. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas hacer hoy. Levantar la mirada. Respirar profundamente y recordar que tu historia todavía no ha terminado. Porque muchas veces el capítulo más difícil aparece justo antes del milagro. Muchas veces la noche más oscura aparece justo antes del amanecer. Muchas veces el momento en que quieres rendirte es exactamente el momento en que Dios está a punto de sorprenderte. No permitas que el miedo te robe la esperanza. No permitas que la preocupación te robe la paz. No permitas que las circunstancias te hagan olvidar quién está caminando contigo. Porque Dios sigue contigo. Sigue obrando, sigue guiándote. Y en la siguiente parte descubrirás por qué algunas de las bendiciones más grandes llegan después. De las pruebas más difíciles, existe una razón por la que algunas de las bendiciones más grandes llegan después, de las pruebas más difíciles. Y aunque no siempre lo entendemos en el momento, esa razón puede cambiar por completo la manera en que ves los problemas que enfrentas hoy, porque las pruebas no solo revelan quién eres, también revelan en quién estás confiando. Cuando todo marcha bien, es fácil decir que tenemos fe. Cuando las puertas están abiertas, es fácil creer. Cuando las cosas salen como esperamos, es fácil sentir paz. Pero cuando aparecen los problemas, cuando llegan las pérdidas, cuando las respuestas no llegan, ahí es donde la fe es puesta a prueba. Y aunque nadie disfruta atravesar momentos difíciles, muchas veces es precisamente en esos momentos donde Dios realiza su obra más profunda. Piensa en el oro. Antes de convertirse en una pieza valiosa, debe pasar por fuego. El fuego elimina las impurezas. El fuego fortalece el material. El fuego revela su verdadero valor. Y aunque el proceso es difícil, el resultado es extraordinario. Algo parecido ocurre con nosotros. Hay fortalezas que solo nacen en medio de la adversidad. Hay aprendizajes que solo llegan a través del dolor. Hay niveles de confianza en Dios que únicamente se desarrollan cuando no tenemos otra opción que depender de Él. Por eso muchas personas descubren a Dios de una manera más profunda durante las tormentas que durante los tiempos de comodidad, porque cuando todo falla, Dios sigue siendo suficiente. Cuando las personas se van, Dios permanece. Cuando las circunstancias cambian, Dios permanece. Cuando las fuerzas se terminan, Dios permanece. Y esa verdad tiene el poder de sostenerte incluso en los días más difíciles. Quizá hoy estás atravesando una prueba que no entiendes. Quizá te preguntas por qué Dios permitió que ocurriera. Quizá has intentado encontrar una explicación y todavía no la encuentras. Pero quiero que consideres algo.
¿Qué pasaría si esta prueba no llegó para destruirte? ¿Qué pasaría si llegó para prepararte? Porque muchas veces pedimos bendiciones, pero olvidamos que también debemos prepararnos para recibirlas. Pedimos crecimiento, pero el crecimiento exige transformación. Pedimos propósito, pero el propósito exige madurez. Pedimos milagros, pero los milagros suelen llegar después de procesos que fortalecen nuestra fe. José tuvo que pasar por el pozo antes del palacio. David tuvo que enfrentar gigantes antes del trono. Moisés tuvo que atravesar el desierto antes de liberar a un pueblo. Y Jesús mismo pasó por el sufrimiento antes de la resurrección. La Biblia está llena de ejemplos que muestran la misma verdad. Antes de la victoria, muchas veces llega la prueba. Antes del avance, muchas veces llega la resistencia. Antes de la bendición, muchas veces llega el proceso. Y eso significa que el problema que hoy enfrentas no necesariamente es una señal de derrota. Podría ser una señal de preparación. Podría ser una señal de crecimiento. Podría ser una señal de que Dios está desarrollando en ti algo que será necesario para tu futuro. Sé que no siempre es fácil creerlo. Sé que cuando el dolor es intenso, estas palabras pueden parecer difíciles de aceptar. Pero también sé que muchas de las personas más fuertes que existen hoy nacieron en medio de grandes batallas. No fueron las temporadas fáciles las que construyeron su carácter. Fueron los momentos difíciles, fueron las noches de incertidumbre, fueron los días de lucha, fueron las etapas donde tuvieron que confiar aun cuando no entendían nada. Y quizá tú estás viviendo una de esas etapas ahora mismo. Si es así, quiero recordarte algo. Tu prueba tiene fecha de vencimiento. Tu tormenta no durará para siempre. Tu dolor no será eterno. Dios no te creó para vivir derrotado. Dios no te creó para permanecer atrapado en el miedo. Dios no te creó para caminar sin esperanza. Hay un propósito más grande que todavía no puedes ver completamente. Y aunque hoy las respuestas parezcan lejanas, eso no significa que no vienen en camino. Porque Dios sigue trabajando, sigue preparando, sigue guiando, sigue abriendo caminos donde parece imposible encontrarlos. Y en la siguiente parte descubrirás una de las armas más poderosas para recuperar la paz, cuando la ansiedad intenta apoderarse de tu mente. Una herramienta espiritual que transformó la vida de miles de personas y que puede transformar la tuya también. Hay una batalla que ocurre todos los días dentro de la mente. Una batalla silenciosa, una batalla que nadie puede ver, la batalla entre el miedo y la fe, porque cada día tenemos una decisión que tomar. Podemos alimentar nuestros temores o podemos alimentar nuestra confianza en Dios. Y aunque parezca algo sencillo, esta decisión tiene el poder de cambiar completamente nuestra vida. Piensa por un momento en cuántas veces has permitido que un pensamiento negativo permanezca en tu mente durante horas. Tal vez alguien dijo algo que te hirió. Tal vez ocurrió algo inesperado. Tal vez apareció una preocupación sobre el futuro. Y sin darte cuenta comenzaste a darle vueltas una y otra vez. Mientras más pensabas en ello, más grande parecía el problema. Mientras más lo analizabas, más ansiedad sentías. Y llegó un momento en que la situación ocupó toda tu atención. Lo que comenzó como un pensamiento terminó convirtiéndose en una carga. Y aquí es donde muchas personas pierden la paz, porque no todo lo que entra en tu mente merece quedarse. No todos los pensamientos dicen la verdad. No todos los temores reflejan la realidad. No todas las preocupaciones terminarán ocurriendo. Sin embargo, cuando alimentamos constantemente esos pensamientos, les damos poder sobre nuestra vida. Por eso la Biblia nos enseña algo extraordinario. Nos enseña a dirigir nuestra mente hacia aquello que fortalece nuestra fe. Porque donde permanece tu atención, también permanece tu corazón. Si pasas todo el día pensando en problemas, vivirás agotado. Si pasas todo el día imaginando escenarios negativos, vivirás con miedo. Si pasas todo el día esperando lo peor, perderás la esperanza. Pero cuando comienzas a recordar las promesas de Dios, algo cambia dentro de ti. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque tu perspectiva comienza a transformarse. Empiezas a recordar que no estás solo. Empiezas a recordar que Dios sigue contigo. Empiezas a recordar que ya te ayudó antes. Y si te ayudó antes, también puede ayudarte ahora. David entendió esta verdad mejor que nadie. Por eso escribió muchos de los salmos en medio de situaciones difíciles. No escribió desde la comodidad,
no escribió desde una vida perfecta. Escribió mientras enfrentaba enemigos. Escribió mientras atravesaba momentos de dolor. Escribió mientras luchaba contra el miedo. Y aún así, repetía una y otra vez que confiaba en Dios. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía quién estaba a su lado. Y quizá eso es exactamente lo que necesitas recordar hoy. No necesitas saber cómo terminará todo para confiar. No necesitas tener todas las respuestas para encontrar paz. No necesitas controlar el futuro para descansar. Lo que necesitas es recordar quién camina contigo. Porque cuando recuerdas quién es Dios, los problemas dejan de parecer invencibles. Cuando recuerdas su fidelidad, la desesperación pierde fuerza. Cuando recuerdas sus promesas, la esperanza vuelve a nacer. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces Dios te ha sostenido cuando pensabas que no podrías seguir adelante? ¿Cuántas veces encontraste una solución cuando parecía imposible? ¿Cuántas veces apareció ayuda justo cuando más la necesitabas? Quizá fueron más veces de las que puedes recordar. Y eso demuestra algo importante. Dios no ha dejado de cuidarte. Dios no ha dejado de escucharte. Dios no ha dejado de trabajar en tu vida. A veces, simplemente, estamos tan concentrados en el problema que olvidamos mirar todas las formas en que Dios ya nos ha ayudado. Por eso la gratitud se convierte en un arma poderosa contra la ansiedad. Porque cuando agradeces, recuerdas. Y cuando recuerdas, tu fe se fortalece. Empiezas a ver evidencia de que Dios ha estado presente todo este tiempo. Incluso en los momentos más difíciles. Incluso en las etapas más oscuras. Incluso cuando parecía guardar silencio. Y cuanto más recuerdas su fidelidad, más fácil se vuelve confiar en el camino que tienes delante. Porque la misma mano que te sostuvo ayer sigue sosteniéndote hoy y seguirá sosteniéndote mañana. Por eso, no permitas que los pensamientos negativos gobiernen tu vida. No permitas que el miedo ocupe el lugar que le pertenece a la fe. No permitas que la ansiedad te haga olvidar todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Porque todavía hay bendiciones que no has visto. Todavía hay puertas que Dios puede abrir. Todavía hay milagros que están en camino. Y en la siguiente parte descubrirás por qué algunas de las respuestas más grandes de Dios llegan precisamente cuando estamos a punto de perder la esperanza. Hay algo que sucede justo antes de que muchas personas reciban una respuesta de Dios. Y es algo que casi nadie espera. Porque normalmente pensamos que cuando estamos cerca de una bendición, todo debería sentirse mejor. Todo debería ser más fácil. Todo debería tener más sentido. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Justo antes de que llegue el avance, la batalla parece intensificarse. Justo antes de que aparezca la respuesta, la incertidumbre parece crecer. Justo antes de que se abra una puerta, muchas otras parecen cerrarse. Y es precisamente en ese momento cuando muchas personas se rinden. Se rinden porque creen que Dios los abandonó. Se rinden porque creen que nada va a cambiar. Se rinden porque confunden una temporada difícil con una derrota definitiva. Pero la Biblia muestra una realidad diferente. Piensa en el pueblo de Israel. Durante años fueron esclavos. Durante años oraron por libertad. Durante años esperaron un milagro. Y cuando finalmente Dios comenzó a actuar, las cosas no se volvieron fáciles inmediatamente. Hubo obstáculos. Hubo desafíos, hubo momentos en los que parecía que todo estaba empeorando. Sin embargo, Dios seguía guiándolos. Y esto nos enseña una verdad poderosa. Las dificultades no siempre son una señal de que estás lejos del propósito de Dios. A veces son una señal de que estás más cerca de lo que imaginas. Porque el enemigo del alma sabe algo que tú quizá todavía no ves. Sabe que Dios sigue trabajando. Sabe que tu historia no terminó. Sabe que todavía hay esperanza para tu futuro. Por eso intenta llenarte de miedo. Por eso intenta convencerte de que te rindas. Por eso intenta hacerte creer que ya no vale la pena seguir adelante. Pero hoy quiero recordarte algo. No has llegado hasta aquí para rendirte ahora. No has sobrevivido todas las batallas de tu pasado para abandonar justo en este momento. No has visto la fidelidad de Dios una y otra vez para dejar de confiar ahora. Mira hacia atrás por un instante. Recuerda todo lo que has superado. Recuerda aquellas situaciones que parecían imposibles. Recuerda aquellas noches en las que pensaste que no podrías continuar. Y sin embargo, aquí estás, todavía avanzando, todavía respirando, todavía luchando. Eso significa que Dios no te soltó.
Y si no te soltó entonces, tampoco te soltará ahora, porque Dios no abandona las obras que comienza. Dios no deja historias incompletas. Dios no se olvida de sus hijos. Quizá hoy no entiendes lo que está ocurriendo. Quizá todavía tienes preguntas. Quizá sigues esperando respuestas. Pero quiero que escuches esta frase con atención. Lo que hoy te preocupa ya está en las manos de Dios. Y las manos de Dios son más fuertes que cualquier problema, más fuertes que cualquier diagnóstico, más fuertes que cualquier crisis económica, más fuertes que cualquier miedo, más fuertes que cualquier tormenta. Por eso no permitas que la desesperación gobierne tus pensamientos. No permitas que la ansiedad te robe el presente. No permitas que el miedo te haga olvidar todo lo que Dios ya ha hecho. Porque la misma mano que abrió caminos en el pasado sigue teniendo poder para abrir caminos hoy. La misma voz que calmó la tormenta sigue teniendo poder para traer paz a tu corazón. El mismo Dios que realizó milagros ayer sigue obrando en este momento. Aunque no puedas verlo, aunque no puedas sentirlo, aunque todavía no entiendas cómo sucederá. Y aquí está la clave. La fe no consiste en saber exactamente cómo Dios resolverá todo. La fe consiste en creer que Él lo hará, incluso cuando no conoces los detalles, incluso cuando el camino parece incierto, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Porque muchas veces el milagro comienza cuando decides confiar antes de ver resultados. Muchas veces la paz llega cuando dejas de intentar controlar todo y entregas tus cargas a Dios. Muchas veces el cambio comienza cuando decides creer que Dios sigue escribiendo tu historia. Y en la siguiente parte, descubrirás una de las promesas más consoladoras de toda la Biblia. Una verdad capaz de darte paz incluso en medio de las tormentas más difíciles de la vida. Existe una promesa que ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. Una promesa que ha dado fuerza a quienes estaban cansados, esperanza a quienes estaban a punto de rendirse y paz a quienes sentían que todo se derrumbaba a su alrededor. La promesa es sencilla, pero profundamente poderosa. Dios nunca te dejará ni te abandonará. Detente un momento y piensa en eso. No dice que nunca enfrentarás problemas. No dice que nunca atravesarás tormentas. No dice que la vida será fácil. Lo que promete es algo aún más importante, que nunca tendrás que enfrentar esas tormentas solo. Porque una de las mayores mentiras que el miedo intenta hacernos creer es que estamos solos, que nadie entiende nuestro dolor, que nadie conoce nuestras luchas, que nadie ve nuestras lágrimas. Pero Dios sí las ve. Él conoce cada batalla que estás enfrentando. Conoce cada preocupación que guardas en silencio. Conoce cada pensamiento que te roba la paz durante la noche. Y aún así permanece contigo, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo ves, incluso cuando el silencio parece llenar cada rincón de tu vida. Piensa en los momentos más difíciles que has vivido. Seguramente hubo instantes en los que pensaste que no podrías soportarlo. Momentos en los que el dolor parecía demasiado grande. Momentos en los que no encontrabas salida. Sin embargo, Dios estuvo ahí, quizá no de la manera que esperabas, quizá no en el momento que deseabas, pero estuvo ahí, sosteniéndote cuando no tenías fuerzas, protegiéndote cuando no te dabas cuenta, guiándote incluso cuando no podías ver el camino. Y si estuvo contigo entonces, también está contigo ahora, porque Dios no cambia, su amor no cambia, su fidelidad no cambia, su presencia no cambia. Lo único que cambia son las circunstancias que nos rodean. Por eso es tan importante no construir nuestra paz sobre circunstancias temporales. Si tu paz depende de que todo salga bien, siempre vivirás preocupado. Si tu paz depende de las personas, siempre tendrás miedo de perderlas. Si tu paz depende del dinero, siempre temerás que no sea suficiente. Pero cuando tu paz depende de Dios, descubres algo extraordinario. Descubres una paz que permanece incluso en medio de las tormentas. Una paz que no depende de los resultados. Una paz que no depende de las noticias. Una paz que no depende de las opiniones de los demás. Porque nace de la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Y aquí hay algo que muchas personas necesitan escuchar. Dios no está preparando solamente una solución para tu problema. También está preparando una transformación dentro de ti. Porque a veces el mayor milagro no es el cambio de circunstancias. A veces el mayor milagro es la persona en la que te conviertes durante el proceso. Una persona más fuerte, más sabia, más paciente, más cercana a Dios, más consciente
de que no necesita cargar sola con el peso del mundo. Y cuando entiendes esto, comienzas a ver tus luchas de manera diferente. Comienzas a comprender que incluso los momentos difíciles pueden tener propósito. Comienzas a descubrir que Dios puede sacar algo bueno incluso de las situaciones más complicadas. Tal vez hoy todavía no entiendes por qué ocurrió todo lo que has vivido. Tal vez todavía tienes preguntas. Tal vez todavía estás esperando respuestas. Pero quiero recordarte algo. No necesitas conocer cada detalle para confiar en Dios. No necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso. No necesitas entender todo el plan para creer que Dios sigue obrando. Lo único que necesitas es seguir avanzando un día a la vez, una oración a la vez, un paso de fe a la vez. Porque muchas veces Dios no nos muestra toda la escalera, solo ilumina el siguiente escalón. Y eso es suficiente, porque mientras Él esté guiando tus pasos, siempre habrá esperanza. Mientras Él esté contigo, siempre habrá un camino. Mientras Él tenga el control, siempre habrá un futuro mejor de lo que imaginas. Y en la última parte de este mensaje, descubrirás cómo entregar definitivamente tus preocupaciones a Dios y encontrar una paz que ninguna circunstancia puede quitarte. Si has llegado hasta este momento, quiero que hagas algo conmigo. Por unos segundos deja a un lado todas las distracciones. Deja a un lado las preocupaciones. Deja a un lado los problemas que han estado ocupando tu mente. Y escucha atentamente, porque lo que voy a decirte puede convertirse en un punto de cambio para tu vida. Durante este mensaje, hemos hablado del silencio de Dios. Hemos hablado de la espera. Hemos hablado de las tormentas. Hemos hablado de la ansiedad, del miedo y de la incertidumbre. Pero ahora quiero hablarte de algo aún más importante. Quiero hablarte de la paz, no de una paz superficial, no de una paz que depende de que todo salga bien, sino de una paz que permanece incluso cuando todavía existen preguntas sin respuesta, porque esa es la paz que Dios quiere darte. Muchas personas pasan toda su vida intentando controlar todo. Intentan controlar el futuro, intentan controlar a los demás, intentan controlar las circunstancias, intentan controlar aquello que nunca estuvo bajo su control y terminan agotadas, cansadas, frustradas, sin paz. Pero llega un momento en el que debemos tomar una decisión, seguir cargando solos con todo o entregarle nuestras cargas a Dios. Porque la verdad es esta, hay batallas que no fueron diseñadas para que las pelees solo. Hay cargas que nunca debiste llevar por tu cuenta. Hay preocupaciones que Dios está dispuesto a sostener si tan solo se las entregas. Quizá hoy llevas demasiado tiempo intentando resolver algo por tus propias fuerzas. Quizá llevas demasiado tiempo luchando solo. Quizá llevas demasiado tiempo cargando un peso que ya te agotó. Si es así, quiero decirte algo. No tienes que seguir haciéndolo. Dios no te pide que tengas todas las respuestas. Dios no te pide que seas perfecto. Dios no te pide que nunca tengas miedo. Lo que te pide es que confíes, que pongas tus preocupaciones en sus manos, que descanses en su fidelidad, que recuerdes que Él sigue teniendo el control. Y cuando haces eso, algo comienza a cambiar dentro de ti. Los problemas quizás sigan existiendo. Las circunstancias quizá no cambien inmediatamente, pero tu corazón comienza a encontrar descanso, porque entiendes que ya no estás caminando solo. Entiendes que Dios sigue contigo. Entiendes que tu historia sigue en sus manos y no hay lugar más seguro que ese. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Entrégale a Dios aquello que te preocupa. Entrégale ese miedo que llevas guardando. Entrégale esa situación que no puedes resolver. Entrégale ese dolor que nadie conoce. Entrégale esas lágrimas que has derramado en silencio. Entrégale esa carga que ha estado robando tu paz. Porque Dios es más grande que cualquier problema que enfrentas. Más grande que cualquier crisis, más grande que cualquier temor, más grande que cualquier tormenta. Y aunque hoy no veas la solución, aunque todavía no entiendas el camino, aunque las respuestas parezcan lejanas, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios sigue escribiendo tu historia, y la historia que Dios escribe siempre tiene esperanza. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Confío en Dios y Él tiene el control. No lo hagas por mí. Hazlo como una declaración de fe. Porque muchas veces cuando escribimos aquello en lo que creemos, fortalecemos nuestra confianza y recordamos quién tiene el control de nuestra vida. También quiero pedirte algo más.
Si conoces a alguien que está pasando por ansiedad, miedo, tristeza, incertidumbre o una situación difícil, comparte este mensaje con esa persona. Tal vez hoy hay alguien que se siente solo. Tal vez hay alguien que está luchando en silencio. Tal vez hay alguien que piensa que nadie lo entiende. Y este mensaje puede convertirse en la respuesta que estaba esperando. Nunca subestimes el poder de compartir una palabra de esperanza, porque Dios puede usar un simple mensaje para tocar un corazón, restaurar una vida y devolverle la paz a alguien que la ha perdido. Y ahora quiero que recuerdes una última verdad. Aquello que hoy te preocupa no sorprenderá a Dios mañana. Él ya conoce tu futuro, ya conoce el camino, ya conoce la solución y sigue teniendo el control. Por eso cuando el miedo quiera regresar, recuerda estas palabras. Cuando la ansiedad quiera dominar tu mente, recuerda estas palabras. Cuando las dudas aparezcan una vez más, recuerda estas palabras. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y una vez más, Dios tiene el control. Que Dios bendiga tu vida, que fortalezca tu corazón, que llene tu mente de paz y que te recuerde cada día que nunca estás solo. Porque aún en medio del silencio, aún en medio de la espera, aún en medio de la tormenta, Dios sigue contigo y Él tiene el control. Hay personas que llevan meses fingiendo que están bien, sonríen frente a los demás, cumplen con sus responsabilidades, siguen adelante como si nada estuviera pasando. Pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, se derrumban, porque hay una batalla que nadie ve, una preocupación que no desaparece, una herida que sigue abierta, una oración que todavía no encuentra respuesta. Y quizá esa persona eres tú. Quizá has estado orando por una solución. Quizá has pedido ayuda una y otra vez. Quizá has esperado durante semanas o meses que algo cambie, pero nada parece suceder. Los problemas siguen ahí. Las preocupaciones siguen ocupando tu mente. Y poco a poco una pregunta comienza a crecer dentro de tu corazón. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué has confiado? ¿Has esperado? ¿Has llorado? Y aún así, parece que el cielo permanece en silencio. Si alguna vez te has sentido así, quiero pedirte algo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que ves los momentos difíciles de tu vida. Déjame decirte algo que necesitas escuchar hoy. El silencio de Dios no significa que Dios te haya abandonado. Tampoco significa que no esté escuchando tus oraciones. Muchas veces significa que está trabajando en algo que todavía no puedes ver. Piensa en una semilla bajo la tierra. Desde afuera parece que no ocurre nada, pero debajo de la superficie, las raíces están creciendo. La vida se está formando. La transformación ya comenzó. Y aunque nadie puede verla, el proceso sigue avanzando. Con Dios sucede algo parecido. Mientras tú observas el problema, Él prepara la solución. Mientras tú ves una puerta cerrada, Él está construyendo un camino mejor. Mientras tú piensas que todo está detenido, Él sigue moviendo las piezas. Por eso quiero que escuches atentamente cada palabra de este mensaje, porque en los próximos minutos descubrirás por qué Dios guarda silencio, qué está haciendo mientras esperas y cómo encontrar paz incluso cuando parece que tus oraciones todavía no reciben respuesta. Hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre los tiempos de espera. Pensamos que cuando Dios guarda silencio, significa que no está haciendo nada, pero la realidad es muy diferente. Muchas veces, los momentos en los que menos vemos son los momentos en los que Dios más está trabajando. Piensa en José. Dios le dio sueños extraordinarios, sueños que prometían un futuro lleno de propósito. Sin embargo, después de esos sueños, llegaron los problemas. Fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y terminó en prisión. Si alguien hubiera observado la vida de José en ese momento, habría pensado que Dios lo había abandonado. Pero nada estaba más lejos de la verdad. Mientras José sufría, Dios estaba preparando su futuro. Mientras José esperaba, Dios estaba acomodando circunstancias que él no podía ver. Y aquí hay una lección poderosa para nosotros, porque muchas veces queremos entender todo lo que Dios está haciendo. Queremos respuestas inmediatas, queremos ver resultados rápidos. Queremos que las puertas se abran cuando nosotros lo decidimos. Pero Dios trabaja con una perspectiva mucho más grande que la nuestra. Nosotros vemos el presente. Dios ve el futuro.
Nosotros vemos una parte de la historia, Dios ve la historia completa, y por eso hay ocasiones en las que la respuesta no llega cuando la esperamos, no porque Dios se haya olvidado de nosotros, sino porque todavía está preparando algo mejor. Quizá hoy te encuentras en una etapa parecida, quizá estás esperando una oportunidad, quizá estás esperando una respuesta, quizá estás esperando un cambio que parece no llegar, y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve mantener la esperanza. Pero quiero recordarte algo. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Tal vez no en el tiempo que nosotros imaginamos, tal vez no de la forma que esperamos, pero siempre en el momento correcto. Por eso no permitas que la espera destruya tu fe. No permitas que el silencio te haga olvidar las promesas de Dios, porque mientras tú sigues preguntándote, ¿qué está ocurriendo? Dios sigue trabajando detrás de escena, y en muchas ocasiones, aquello que parece una demora termina convirtiéndose en la mayor bendición de nuestra vida. Pero aquí aparece una pregunta importante. Si Dios está trabajando mientras esperamos, ¿por qué la espera duele tanto? La respuesta es sencilla, porque la espera pone a prueba nuestra confianza. Es fácil creer cuando todo sale bien. Es fácil tener fe cuando las puertas se abren. Es fácil confiar cuando vemos resultados. La verdadera dificultad aparece cuando seguimos caminando sin entender lo que está ocurriendo. Y eso fue exactamente lo que vivió David. Antes de convertirse en rey, Dios ya le había dado una promesa. Sin embargo, pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Años de persecución, años de incertidumbre, años en los que parecía que todo iba en dirección contraria. Imagínate lo que debió sentir. Saber que Dios te prometió algo y ver que la realidad parece completamente diferente. Muchos se habrían rendido. Muchos habrían pensado que la promesa había fracasado. Pero David entendió algo que transformó su vida. Entendió que una promesa retrasada no es una promesa cancelada. Y quizá esa sea la palabra que necesitas escuchar hoy. Porque hay personas que están a punto de abandonar justo aquello por lo que han estado orando. Hay personas que están perdiendo la esperanza porque todavía no ven resultados. Hay personas que creen que Dios las olvidó simplemente porque la respuesta no ha llegado. Pero el tiempo de Dios no funciona como nuestro tiempo. Nosotros contamos días. Dios trabaja con propósito. Nosotros vemos retrasos. Dios ve preparación. Nosotros vemos obstáculos. Dios ve oportunidades que todavía no existen. Por eso quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si Dios respondiera a todas tus oraciones exactamente cuando tú quieres? La verdad es que muchas veces terminaríamos recibiendo cosas para las que todavía no estamos preparados. Y eso podría hacernos daño. Por eso la espera no siempre es un castigo. Muchas veces es protección. Muchas veces es preparación. Muchas veces es amor. Porque Dios no solo está preparando la bendición que viene, también está preparando a la persona que la recibirá. Y mientras te transforma, fortalece tu carácter, fortalece tu fe, fortalece tu confianza. Por eso no permitas que la espera te robe la paz, porque en la siguiente parte descubrirás una verdad que cambió la vida de miles de personas. Cómo encontrar tranquilidad incluso cuando las respuestas todavía no llegan y todo parece permanecer en silencio. Y aquí llegamos a una de las verdades más difíciles de aceptar. Muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias. Pero antes de cambiar nuestras circunstancias, Dios quiere transformar nuestro corazón, porque hay lecciones que solo pueden aprenderse en medio de la espera. Hay fortalezas que solo nacen durante las pruebas, y hay una fe que únicamente se desarrolla cuando seguimos avanzando, sin tener todas las respuestas. Piensa en un niño pequeño, caminando de la mano de su padre. El niño no conoce el camino completo, no sabe qué hay más adelante, no entiende todos los peligros que existen a su alrededor, pero sigue caminando porque confía en quien lo guía. Y eso es exactamente lo que Dios nos pide muchas veces. No que entendamos todo, no que conozcamos cada detalle del futuro, sino que confiemos en Él, porque cuando intentamos entenderlo todo antes de avanzar, terminamos llenándonos de ansiedad. Queremos controlar cada resultado, queremos saber cómo terminará la historia, queremos garantías antes de dar el siguiente paso. Pero la fe funciona de manera diferente. La fe no consiste en saber exactamente lo que va a pasar. La fe consiste en confiar en Dios incluso cuando no sabemos lo que va a pasar. Y aquí es donde muchas personas pierden la paz.
porque pasan más tiempo pensando en los problemas que en las promesas de Dios. Pasan más tiempo alimentando sus miedos que fortaleciendo su fe. Y mientras más se enfocan en aquello que no pueden controlar, más débiles se sienten. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en el pasado pensaste que no ibas a salir adelante? ¿Cuántas veces creíste que una situación era imposible? ¿Cuántas veces sentiste que ya no tenías fuerzas para continuar? Y sin embargo, aquí estás, todavía de pie, todavía avanzando, todavía luchando. Eso no ocurrió por casualidad. Dios estuvo contigo incluso cuando no te diste cuenta. Te sostuvo cuando estabas cansado. Te levantó cuando sentías que no podías más. Y si Dios te ayudó en aquellas batallas, también puede ayudarte en la que estás enfrentando hoy. Por eso no permitas que la incertidumbre te robe la esperanza, porque en la siguiente parte descubrirás por qué algunas de las bendiciones más grandes llegan después de las pruebas más difíciles y cómo reconocer las señales de que Dios sigue obrando en tu vida, aunque todavía no puedas verlo. Ahora quiero hablarte de algo que puede cambiar por completo la forma en que estás viviendo este momento de tu vida. Porque muchas personas creen que una bendición siempre llega envuelta en alegría. Creen que cuando Dios está obrando, todo debe sentirse bien. Todo debe ser fácil. Todo debe salir como lo planearon. Pero la Biblia muestra algo muy diferente. Muchas de las mayores bendiciones llegaron después de las pruebas más difíciles. José tuvo que pasar por el pozo antes de llegar al palacio. David tuvo que enfrentar gigantes antes de sentarse en el trono. Moisés tuvo que atravesar el desierto antes de liberar a un pueblo. Y eso nos enseña una verdad poderosa. Las pruebas no siempre son una señal de que Dios se ha alejado. Muchas veces son una señal de que Dios está preparando algo más grande. Sé que cuando estás sufriendo es difícil creerlo. Sé que cuando las respuestas no llegan, es difícil mantener la esperanza. Pero piensa por un momento en todas las cosas que has aprendido durante tus tiempos difíciles. La paciencia, la fortaleza, la humildad, la compasión por los demás. Muchas de esas cualidades no nacieron durante los momentos fáciles, nacieron durante las batallas. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes. Dios no desperdicia el dolor. Dios no desperdicia las lágrimas. Dios no desperdicia las pruebas. Él puede tomar incluso los momentos más oscuros y transformarlos en algo bueno. Quizá hoy no puedes verlo. Quizá todavía no entiendes por qué estás pasando por esto, pero eso no significa que no exista un propósito, porque muchas veces entendemos las razones después de haber atravesado el proceso, no durante el proceso. Por eso quiero que no te enfoques solamente en lo que has perdido. Piensa también en lo que Dios está formando dentro de ti, porque mientras esperas una respuesta, Dios puede estar fortaleciendo tu fe. Mientras esperas una puerta abierta, Dios puede estar preparándote para cruzarla. Mientras esperas un milagro, Dios puede estar transformando tu corazón. Y esa transformación puede convertirse en una bendición aún mayor de lo que imaginabas. Quédate conmigo porque en la siguiente parte descubrirás una de las razones más profundas por las que Dios permite ciertos tiempos de espera y cómo reconocer las señales de que tu respuesta podría estar más cerca de lo que crees. Y aquí llegamos a una de las preguntas más importantes de todo este mensaje. ¿Cómo saber si Dios sigue obrando cuando no puedes verlo? Porque seamos sinceros, es fácil confiar cuando las cosas mejoran. Es fácil creer cuando las puertas comienzan a abrirse. Pero cuando todo parece igual, la duda intenta entrar en nuestra mente. Y es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar una verdad poderosa. La ausencia de evidencia no significa ausencia de trabajo. Piensa en lo que ocurre durante la noche. Mientras duermes, tu cuerpo sigue trabajando, tu corazón sigue latiendo, tus pulmones siguen respirando, tu organismo sigue realizando miles de procesos que no puedes ver. Y sin embargo ocurren. Con Dios sucede algo parecido. Hay cosas que Él está haciendo, aunque todavía no puedas percibirlas. Hay puertas que está preparando. Hay personas que está moviendo. Hay circunstancias que está acomodando. Y aunque ahora no puedas verlo, eso no significa que no esté ocurriendo. Muchas veces queremos señales inmediatas. Queremos pruebas visibles. Queremos respuestas rápidas. Pero Dios muchas veces nos invita a caminar por fe y no solamente por vista. Porque si pudiéramos ver todo lo que Él está haciendo,
no necesitaríamos confiar. Y aquí aparece una verdad que cambió la vida de muchas personas. La fe no consiste en creer después de ver. La fe consiste en creer antes de ver. Abraham creyó antes de recibir la promesa. David creyó antes de convertirse en rey. José creyó antes de salir de la prisión, y cada uno de ellos fue recompensado por mantenerse firme durante la espera. Quizá hoy te encuentras en ese punto. Quizá todavía no ves resultados. Quizá todavía no entiendes lo que está pasando. Quizá todavía sigues esperando una respuesta. Pero quiero decirte algo. No permitas que lo que ves te haga olvidar lo que Dios prometió. Porque las circunstancias cambian, las emociones cambian, los problemas cambian, pero Dios permanece igual. Y cuando comprendes eso, algo comienza a cambiar dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, el miedo pierde poder y la esperanza vuelve a crecer. Porque entiendes que aunque todavía no veas el milagro, Dios sigue escribiendo tu historia. Y en la siguiente parte descubrirás por qué algunas de las respuestas más grandes llegan justo cuando una persona está a punto de rendirse y cómo evitar cometer ese error.